Hola amigos de Americor, mejora la velocidad de tu sitio web con el CDN de Cloudflare dentro de Hostinger. Editamos y aquí es donde vamos a pegar el IP. Copiamos aquí. Entonces, para poder activar el CDN de nuestro Hostinger dentro de Cloudflare, tenemos que primero cambiar los name servers. ¿Qué son los name servers? Son nombres del dominio que apuntan a un IP. Entonces, Hostinger tiene sus name servers para todos sus dominios que nosotros compramos. Cloudflare también tiene otros name servers. Para que no se crucen y usemos el CDN de Cloudflare, tenemos que alinearlos a estos name servers de nuestro Hostinger. Luego, como paso número 2, vamos a realizar los registros tipo A. Recuerden que este registro tipo A asigna al dominio o subdominio una dirección de IP. Si tenemos nuestro dominio dentro de Hostinger, tenemos que copiar esos registros tipo A y pasarlos a Cloudflare. Seguidamente vamos a pasar a los registros MX como paso número 3, el cual recuerden que estos registros ya los vimos cuando realizamos el vídeo de recibir todos nuestros correos de Hostinger en Gmail. De hecho, lo vamos a dejar dentro de la descripción. Básicamente nos ayuda estos registros a poder enviar y recibir correos con nuestro dominio. Paso número 4, vamos a agregar los registros TK. Recuerden que estos registros nos ayudan a que nuestros correos que enviamos nos lleguen a la carpeta de spam. Finalmente, ya para el número 5, nosotros vamos a agregar el certificado SSL. Vamos a configurarlo para que pueda mejorar la seguridad de nuestro sitio web. Aquí estamos en el hPanel del sitio web de A Bordo con Mariu. Recuerden que es una marca propia de MariuCore. De hecho, para entrar en el hPanel, en el caso que todavía no nos adaptemos y hayamos comprado recién, simplemente colocamos hpanel.hostinger.com y también lo vamos a dejar dentro de la descripción. Entonces, ¿dónde encontramos estos name server? Vamos a irnos aquí al menú principal y nos vamos a ir a dominios. Dentro de dominios vamos a portafolio de dominios. Aquí administramos el dominio y es aquí donde en la segunda opción nos aparece DNS/name server. Entonces aquí ya tenemos los dos name server. Generalmente es lo mismo, ¿ok? Puede uno que otro variar, pero generalmente es lo mismo. De todas maneras, les invitamos a que lo comprueben con la misma ruta. Vamos al menú principal, portafolio de dominios, administramos y aterrizamos aquí, donde ustedes ya van a poder encontrar los name servers. ¿Cómo cambiamos al Cloudflare? Entramos a nuestra cuenta de Cloudflare. Inicialmente, cuando nosotros vamos a dash.cloudflare.com/login, que de hecho lo vamos a dejar dentro de la descripción, ustedes aquí, en el caso que tengan una cuenta, ingresan su correo, su contraseña y se loguean. En el caso que recién van a crear desde cero, ponen sign up y aquí ya creamos una cuenta desde cero. Pueden ustedes vincularlo, integrarse con Google, se extraen los datos de nuestra cuenta de Google, o si no, nuestro correo, password y aquí sign up, inscribirse. E internamente, cuando ya están dentro de la plataforma, lo que vamos a hacer es aquí, agregamos el dominio. Imaginemos, colocamos el dominio de A Bordo con Mariu, seleccionamos búsqueda rápida de registros DNS. A veces cuando tenemos vinculado con Hostinger, ya nos extrae la mayor parte de los registros que lo tenemos en esta sección. Ponemos aquí en DNS, ahí está, editor de las zonas DNS, y aquí nos estarían figurando inicialmente todos nuestros registros dentro de la zona DNS. Aquí, dentro del editor, podemos ver cada uno de estos registros. Son varios registros que los vamos a recepcionar dentro de Cloudflare para poder usar el CDN. Entonces, son estos los registros que va a poder escanear en una búsqueda rápida y extraerlos, ¿ok? En el caso que no, tendríamos que cargar un archivo o hacerlo en forma manual. Una vez ahí, cuando ustedes ya coloquen continuar, le va a aparecer de la siguiente manera. Revise sus registros DNS. Vamos a ir a esta sección. Le va a aparecer de la siguiente manera. Tienen los registros ahí y en la parte final podemos agregar los name server. Ahí está. Este es el primer name server y este es el segundo. Y aquí simplemente pegamos los name server de Cloudflare. Copiamos uno y lo pegamos aquí. Copiamos el siguiente y lo pegamos aquí. ¿Okay? Guardan cambios y ya estaría completado el primer paso. Recuerden que ahora vamos a pasar a los registros tipo A. Para agregar estos registros tipo A necesitamos el IP de nuestro sitio web. ¿Cómo lo encontramos? Dentro de sitios web, lista de sitios web y ponemos panel. Dentro del hPanel es donde vamos a encontrar este IP. Nos vamos a ubicar dentro del plan de hosting y detalles de plan. Aquí es donde nosotros encontramos el IP del sitio web. Aquí está. Entonces
A veces cuando se transfiere, cuando hace la transferencia de los registros, el registro tipo A, pero el contenido de IP queda vacío. Entonces para completarlo simplemente editamos y aquí es donde vamos a pegar el IP. Copiamos aquí y lo pegamos. Ahí está. Recuerden que para el dominio raíz es abordo.p, test o FTP que viene por parte de Hostinger, son subcarpetas. Ya, entonces ahora recuerden que vamos a pasar a los registros MX. ¿Cómo se caracterizan estos registros MX? Contienen lo siguiente. Ponemos control F MX y aquí está. Para Hostinger son solamente dos. Ambos tienen el nombre de dominio raíz y la diferencia viene aquí. En la prioridad, que es 10 y 5, y en el contenido. Aquí está. Este es uno y este es otro. Para esto nosotros lo podemos ubicar dentro de esta guía de Hostinger. Recuerden que el MX sirve para enviar y recibir correos con nuestro dominio. Entonces ponemos el arroba, la prioridad y el valor. Ahí está. También vamos a dejar dentro de la descripción esta guía para que lo puedan ir integrando. Además, si no queremos ubicarlo por esta guía, lo tendríamos que hacer dentro del correo. Vamos a menú principal y ponemos email. Dentro de email nos ubicamos en el correo de Abordo Comercio y nos vamos a conectar dominio. Aquí está. Entonces dentro ya tenemos todos los registros. Tenemos el registro MX, por aquí tenemos también el registro TXT, el registro CNAME, entre otros. Lo que nos interesa aquí es el registro MX. Aquí está. Es algo similar que la guía. El tipo, el nombre, cuando es arroba es el dominio principal, tienes el valor, la prioridad y el TTL. En el TTL recomendamos en modo automático para incluirlo aquí, modo automático. Recuerden que el TTL es el tiempo de vida para enviar y recibir nuestros correos. Después tenemos los registros TCAME. El registro TCAME se conforman sencillamente de los CNAME. ¿Cuáles son los CNAMEs? Aquí está. CNAMEs. Para la instalación, en este caso requerimos de 3 CNAME. El cuarto que tenemos aquí lo hemos colocado para poder redireccionar del www a sin el www. Es algo similar para el registro TCAME. Nos vamos a la parte de abordo comercio.p y aquí, al igual que los registros MX, lo podemos encontrar dentro de esta pestaña. Aumenta la capacidad de entrega del email. Entonces tenemos 3 registros CNAME, el nombre, el valor y el TTL. Aquí está. Entonces, simplemente copiamos y los pegamos por cada uno. Recuerden en este caso que tenemos el tipo, el nombre, destino en este caso es el valor y el TTL que para este caso se recomienda en automático. Recuerden que también tenemos el proxy, el estado de proxy lo desactivamos. ¿Por qué? Para poder evitar algunos errores con el certificado SSL, que lo vamos a ver a continuación. Ponemos guardar y listo. Finalmente vamos a ver el certificado SSL. Nosotros lo vemos aquí dentro de nuestro sitio web, lista de sitios web, y entramos aquí al hPanel. Entonces aquí ponemos en búsqueda SSL y ahí está. Hay a veces que causa un poco de confusión el hecho de usar el SSL del hosting versus el SSL de nuestra plataforma de CDN, en este caso Cloudflare. Lo recomendable es que usemos ambos. Ojo, ya está activo aquí, que es Lifetime SSL por parte de Hostinger y también el SSL del CDN. Aquí está. Entonces, para este caso lo dejamos activo y para el de aquí lo dejamos en un cifrado completo e estricto. ¿Cómo hacemos aquí? Simplemente configuración y aquí ya nos da la opción de poder colocar completo y estricto. Seleccionamos guardar y listo. Entonces ya con eso ya tendríamos el certificado SSL instalado dentro de nuestra plataforma de Cloudflare apuntando a nuestro dominio. Después de ello le va a llegar por correo un mensaje similar, estado activo. Entonces ya tenemos todo listo. ¿Tenemos algún error que de repente en el estado del SSL o quizás dentro de la configuración de Cloudflare? Recuerden que es una configuración súper sencilla, pero a pesar de ello, si tienen algún problema dentro de esta configuración, nos pueden escribir, tienen los comentarios, o si no, pueden escribir directamente a Mario por el WhatsApp que le dejamos dentro de la descripción. Listo, gracias amigos en Melcor.